damos gracias, Señor, por todo en el nombre de Jesús. Gracias, Señor. Amén y amén. Gloria a Dios. Gracias, Señor. Adoramos tu santo y divino nombre, Señor. Aleluya. Aleluya. Gloria, honra y alabanza. Santo, santo, santo. Aleluya. En el nombre de Jesús de Nazaret. Gloria a Dios. Gracias, Señor. Gracias, Espíritu Santo. Aleluya. En el nombre de Jesús de Nazaret. Santo, santo, santo. En el nombre de Jesús. Aleluya. Santo Jesús. Santo Jesús. Santo, santo, santo. Santo Jesús. Santo Jesús. Aleluya. Gloria a Dios. Santo Jesús. Santo Jesús. Gracias, Señor. Te adoramos, Señor. Te adoramos, Señor. En el nombre de Jesús. Gloria a Dios. Santo, santo, santo. Aleluya. Aleluya. Gloria a Dios. Aleluya. Santo, santo, santo. Gloria a Dios. Santo Jesús. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Mi alma te alaba y te bendice, Señor, en el nombre de Jesús. Gloria a Dios. Santo, santo, santo. Aleluya. Gloria a Dios. Alabado sea Dios. Santo Jesús. Santo Jesús. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Santo Dios. Qué hermoso es el Señor. Amén. Gloria a Dios. Aleluya. Vamos a ir abriendo la palabra del Señor en el Evangelio de Lucas, capítulo 3. Lucas, capítulo 3. Aleluya. Gloria a Dios. Santo Dios. Evangelio de Lucas, capítulo 3. Gloria a Dios. Santo, santo es tu nombre, Jesús. Gloria a Dios. Amén. En el capítulo 3 del Evangelio de Lucas, así como en el capítulo 3 también de Mateo, habla de la predicación de Juan el Bautista. A su nombre sea la gloria. Pero en el Evangelio de Lucas habla, alabado sea Dios, más a fondo lo que predicaba, alabado sea Dios, lo que predicó y lo que enseñó en parte Juan el Bautista. Santo y poderoso Dios. Y vemos que Juan el Bautista dice que venía predicando el bautismo por las aguas, pero para arrepentimiento y perdón de pecados. Porque para recibir al Espíritu Santo necesitamos estar limpios. Y nos limpia el agua de la palabra del Señor, que es el agua purificadora que nos va limpiando y nos va santificando
Alabados a Dios, para después ser lleno del Espíritu. Dice Juan el Bautista allí, en el capítulo 3 de Lucas, la leemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Dice, en el año 15 del imperio de Tiberio César, siendo gobernador de Judea Poncio Pilatos y Herodes tetrarca de Galilea, y su hermano Felipe tetrarca de Iturea, y de la provincia de Traconite y Licianas tetrarca de Abilinia, y siendo sumos sacerdotes Anás y Caifás, vino palabra de Dios a Juan, hijo de Zacarías, en el desierto. Santo y poderoso Dios. Y fue por toda la región contigua al Jordán, dice la palabra de Dios, predicando el bautismo de arrepentimiento para perdón de pecados. Como está escrito en el libro de las palabras del profeta Isaías, que dice, voz del que clama en el desierto, preparad el camino del Señor, enderezar sus sendas, todo valle se rellenará y se bajará todo monte y collado. Los caminos torcidos serán enderezados y los caminos ásperos allanados, y verá toda carne la salvación de Dios. Y decía las multitudes que salían para ser bautizadas por él, oh generación de víboras, ¿quién os enseñó a huir de la ira venidera? Haced pues frutos dignos de arrepentimiento, y no comencéis a decir dentro de vosotros mismos, tenemos a Abraham por padre, porque os digo que Dios puede levantar hijos de Abraham aún de estas piedras. Y ya también el hacha está puesta a la raíz de los árboles, por tanto todo árbol que no da buen fruto se corta y se echa en el fuego. Y la gente le preguntaba diciendo, entonces, ¿qué haremos? ¿Qué haremos? Gracias. Te adoramos. Ayúdanos, Señor, a hacer lo correcto y a hablar solamente lo correcto. En el nombre de Jesús. Dice que en el tiempo que el imperio de Tiberio César, allí, y habla del 15º año del imperio de Tiberio César, habla ya de fechas, y habla de quién era gobernador en ese entonces, y quién gobernaba las regiones ahí de Palestina, allí en Israel. Y siendo, dice, Anás y Caifás sumos sacerdotes en ese año, en ese entonces, dice que vino palabra de Dios a Juan el Bautista, hijo de Zacarías, que estaba en el desierto. A su nombre sea la gloria. No estaba en un convento, no estaba en el desierto, preparándose para el tiempo de su aparición, porque era así necesario, como tiene que ser todo escrito. A su nombre sea la gloria. Pero él predicaba. Y vino palabra de Dios a Juan el Bautista diciendo, y dice que predicando el bautismo ¿de qué? Del arrepentimiento, para perdón de pecados. En el Evangelio de San Marcos, allí en el capítulo 1, versos 14 y 15, dice que cuando Jesucristo comenzó su ministerio, dice, arrepentíos porque el reino de los cielos se ha acercado. Y la palabra arrepentimiento, como lo vimos el miércoles pasado, significa, alabados a Dios, es un sentimiento de pesar por una acción o una omisión pasada. Por algo que se hizo, alabados a Dios, santo Dios, por algo que se hizo mal y queda convicto de pecado y de justicia por ese pecado que se cometió o por ese error que se cometió, y va y se retracta y trata de subsanar lo que realmente tenía que hacer. Volvió arrepentido y confesó su pecado. A su nombre sea la gloria.
Por eso dice que cuando el ladrón, hermano, se siente acusado por su conciencia, porque alabado sea Dios, sabe que hizo algo mal, él se retracta y va y devuelve todo lo que robó. Aunque las consecuencias quedan, pero él se arrepintió. Y la condena va a ser menos, pero se arrepintió y presentó todo lo que había robado. Eso significa arrepentimiento y arrepentimiento de corazón. Y si una persona mundana, si una persona que no tiene a Cristo lo puede hacer, hermano, porque hay personas que lo hacen, ¿por qué en un cristiano no arrepentirse, hermano? Y decirle, Señor, sí he pecado. Tenía que haber hecho lo bueno, Señor, y no lo hice. Señor, tendría que haberme ido a congregar y no me fui a congregar. De porfiado o de porfiada. O porque le hice caso a fulano o a mengano. Y ahora estoy aquí. ¿Por qué no decirle al Señor? Presentarte delante de Dios y arrepentido. Decirle, Señor, he pecado contra el cielo y contra ti. Porque cuando uno ofende o cuando uno peca, no peca primeramente con el hermano o con la hermana o con la persona que le cometió el agravio, sino que primeramente transgrede la ley de Dios, porque el saber hacer lo bueno y no lo hace, se le cuenta como pecado y ya primeramente ofendemos a Dios con el pecado que hicimos. ¿Y quién le pide perdón a Dios primero? Y después al hermano o a la hermana. Por eso dice arrepentidos. Viene Juan el Bautista, estaba predicando el evangelio, el bautismo de arrepentimiento. Ellos pasaban por las aguas diciendo, bueno, yo muero en las aguas, muero para el mundo, y cuando emerjo y cuando me levanto, alabado sea Dios, emerjo de las aguas en una nueva criatura, en una nueva persona, alabado sea Dios, o en un nuevo hombre o en una nueva mujer, pero una nueva criatura, en una nueva persona, no haciendo lo mismo que antes, sino haciendo lo correcto. Si el que mentía ya no mienta más, el que engañaba ya no engaña más, el que robaba ya no roba más. Por eso dice, para el perdón, el bautismo, para perdón de nuestros pecados. A su nombre sea la gloria. Por eso, hermano, cuando uno se bautiza, tenemos que saber bien qué significa el bautismo. Porque cuando yo crucé por las aguas, significaba que cuando yo me sumergí, ahí moría para el mundo. Ahí moría mi vieja criatura. Mi vieja criatura tenía que morir. Pero cuando yo me levanté de las aguas, ya tengo que empezar a levantarme, o me levanté siendo una nueva criatura, siendo consciente del paso que había dado o que iba a dar. Dejando toda mi vieja vida pasada para empezar una nueva etapa, una nueva vida, pero con Cristo Jesús y haciéndole caso a lo que dice su palabra. Verdadero arrepentimiento. Después sigue obrando el Señor, alabado sea Dios, en nuestro temperamento, en nuestro carácter, sigue obrando en nuestra vida, en nuestra familia, en nuestros matrimonios, en todo sigue obrando el Señor, porque está cambiando y va a cambiar todo lo que realmente tenga que hacer falta cambiar. Y tenemos que ir entregándole cosas, aún cuando ya lo hemos hecho, tenemos que seguir entregándole cosas al Señor. Porque el que sabe todas las cosas es Él. Y uno piensa que ya le entregó todo, pero aparece la palabra del Señor y dice, bueno, entrégame esto porque esto todavía no me lo has entregado. Por eso Juan el Bautista venía predicando el verdadero arrepentimiento. O sea, el bautismo por agua para arrepentimiento y perdón de pecado. A su nombre sea la gloria. Por eso en el verso 8 dice, haced pues frutos, dice, dignos de arrepentimiento. Y los frutos dignos de arrepentimiento de cada persona, ¿dónde están? Y después le dice al pueblo, y no comencéis a decir dentro de vosotros mismos, tenemos a Abraham por padre, porque os digo que Dios puede levantar hijos a Abraham aún de estas piedras.
Y no se, como diciendo, y no se empiecen a justificar diciendo yo soy un hijo de Dios, yo ya me entregué a Cristo, yo soy una nueva persona, pero sigues mintiendo. Aún con tus hechos, niega lo que estás hablando con tu boca. A su nombre sea la gloria. Mucha gente se justifica hoy en día, hermano. Se justifica porque tienen años en el Evangelio, tienen esto, tienen lo otro, pero no les sirve de nada, hermano, si no se han arrepentido en serio. Cristo quiere obrar en nuestra vida, Cristo quiere obrar en el pueblo de Dios, en su pueblo, pero cuando su pueblo verdaderamente se arrepienta y conozca la verdad y se aparte de lo que es pecado, y la verdad lo va a empezar a hacer libre. Cristo lo va a empezar a hacer libre. Si verdaderamente Cristo los libertare, seréis verdaderamente libres. Lo dice la misma palabra allí en San Juan. ¿Y por qué no es verdaderamente libre el pueblo? Porque todavía le falta arrepentimiento. A su nombre sea la gloria. Entonces la gente dice en el verso 10, y la gente se preguntaba, diciendo entonces, ¿qué haremos? Porque la gente no entendía lo que tenían que hacer. Porque Juan le predicaba que tenían que hacer fruto digno de arrepentimiento, que se tenían que arrepentir y que no tenían que justificarse que eran esto, que eran lo otro, que tenían esto, que tenían lo otro. No, eso no les sirve de nada. Y la gente no entendía entonces qué es lo que realmente tenían que hacer. Y Juan les dice, el que tiene 2 túnicas, dé al que no tiene. Y el que tiene que comer, haga lo mismo. Si nosotros empezamos a ahondar en lo que dice la Biblia, en lo que dice la palabra, esto es un verdadero arrepentimiento. Porque cuántas personas, hermano, tienen de más, ropa de más, y ni siquiera, hermano, le regalan o le dan a la persona que realmente necesitan esa prenda. A su nombre sea la gloria. Por eso dice, respondiendo Juan el Bautista les dijo, el que tiene 2 túnicas, dé al que no tiene. Pero acá no está diciendo que el que tiene 2 túnicas se quede sin nada. El que tiene 2 túnicas, dé al que no tiene. Y el que tiene que comer, haga lo mismo. ¿Y cuántas personas hoy, hermano, tienen de comer en abundancia? La heladera llena, o la nevera llena, como ellos dicen, ¿no? Llena de alimentos, y prefieren tirárselos, alabado sea Dios, tirarlo al tarro de la basura, o tirarlo a darle de comer a los animales, antes, hermano, que darle un plato de comida a un indigente, o a una persona que realmente lo necesita, o a un niño que realmente lo necesita. Y lo primero que dicen, hermano, y lo primero que hablan, sí, pero nosotros cuando estábamos en la estancia, alabado sea Dios, ¿no? Cuando estaba en la estancia, ¿no? O cuando estaba en mi casa, yo le daba de comer. ¿Y cuánto haces que no das de comer a un hambriento? ¿Cuánto haces que no le das ni siquiera una toalla o le das un abrigo al que realmente lo necesita? Porque no es cuando uno tiene, es cuando realmente sentimos la necesidad de lo que tenemos, compartirlo con el más necesitado. Eso se llama el fruto digno de arrepentimiento. Sigue diciendo, vinieron también unos publicanos para ser bautizados y le dijeron, Maestro, ¿qué haremos? Vinieron recaudadores de impuestos y le dijeron, Señor, ¿qué haremos? Maestro, ¿qué es lo que podemos hacer nosotros para hacer esos frutos dignos de arrepentimiento que tú hablas? Y él les dijo, no exijáis más de lo que os está ordenado.
Le estaba diciendo que cobraran lo que tenían que cobrar. Porque cada recaudador de impuestos era rico. Cada recaudador de impuestos tenía muchas propiedades. ¿Por qué? Porque si, alabado sea Dios, ¿no? Porque si el impuesto era de, vamos a poner en moneda nacional, si el impuesto que teníamos que cobrar era de 200 pesos, estos publicanos le ponían un interés. Póngale, le cobraban 500 pesos. Sacaban los 200 que tenían que pagar, estipulado por el gobierno, y esos otros 300 se los quedaban para ellos. Por eso le decía, no exijáis más de lo que está estipulado. Sabe que una persona llena del Espíritu, hermano, siempre le va a dar alabado sea Dios, le va a dar la palabra correcta. ¿Por qué? Porque le va a revelar el Espíritu Santo de Dios, le va a revelar a la persona que está predicando, que está llevando la palabra, los pecados que están haciendo en oculto las demás personas que están escuchando. Por eso se llama el don de ciencia. Porque es el Espíritu que revela para que la persona quede convicta de pecado y de justicia y haga fruto digno de arrepentimiento y no vuelva más a cometer esos pecados. Su nombre sea la gloria. Y también dice en el verso 14, unos soldados le preguntaron diciendo, ¿nosotros qué haremos? Y nosotros, como queriéndose justificar, ¿qué podemos hacer? Y les dijo, no hagáis extorsión a nadie, ni calumniéis, y contentaos con vuestro salario. ¿A cuánto les debe de estar tocando todo esto? Y estos soldados romanos le dijeron, ¿y nosotros qué haremos, maestro? ¿Qué haremos? Y le dijo, bueno, no hagáis extorsión a nadie. ¿Y por qué la gente chantajea y extorsiona a otra? O un hermano extorsiona o chantajea a otra. Mira que yo sé lo que hiciste el otro día, mira que te vi de rebote, pero te vi. Portate bien conmigo, porque si no, yo te descubro. Eso se llama extorsión, extorsionar. Eso se llama chantajear. ¿Y de qué le sirve? ¿Y de qué le vale? Si ya está en falta delante de Dios por estar chantajeando y extorsionando al hermano o a la hermana. Si tú sabes un secreto, bueno, ve y repréndelo en secreto, tú y él solo, o tú y ella sola, o las dos mujeres solas, van y se amonesta una de parte de Dios a la otra y le dice, lo que hiciste el otro día está mal. O te arrepientes o el Señor lo saca a luz. Pero no te voy a extorsionar, tienes que arrepentirte y apartarte de lo que estás haciendo. Porque es así. Pero la gente hoy extorsiona, chantajea. Mira que yo necesito esto, si no yo hablo. Y allá viene el hermano para que no le diga nada y se hace cómplice también de lo que hace. Y le paga la extorsión. O le paga lo que precise. O le trae lo que necesita. ¿Y de qué le sirve? Si delante de Dios, hermanos, siguen en pecado. A su nombre sea la gloria. Ahora dice, no hagáis extorsión a nadie, ni calumniéis. ¿Y cuánto pueblo hay, hermano, que sigue calumniando? Que sigue chusmeando. Que siguen atrás de las cortinas o de atrás de las ventanas. Y por último, y contentados con vuestro salario. ¿Y quién se contenta con su salario, hermano principal? Si hoy están siempre metidos en uno o en dos trabajos, hermano, y ni siquiera tienen tiempo para sentarse en su casa. Porque ni bien llegan de un trabajo a su casa, les da el tiempo para cambiarse e irse para el otro. ¿Y su familia? ¿Sus hijos? ¿Su mujer o su esposo? ¿No dice la Biblia, hermano, que no podemos dar lugar al diablo? ¿No podemos lugar a dar al enemigo? ¿Y por qué somos
¿Por qué vamos corriendo, hermano, atrás de las riquezas de este mundo? Y yo me tengo que contentar con lo que me pagan en mi trabajo. A veces que está, hermano, no digo que no abramos la boca. Yo lo que digo que yo me tengo que contentar con lo que Dios me pide, que es lo que Dios me da, porque si realmente soy merecedor, Dios va a tocar como toca los corazones y Dios me va a dar lo que realmente merezco. Y me van a dar más. Aunque ellos no me quieran dar, a mí el Señor me da más. Porque el único que reconoce es el Señor. Nuestro trabajo aquí en la tierra. A su nombre sea la gloria. Y esos son verdaderamente, dice, frutos dignos de arrepentimiento. Que el que pecaba ya no peca más. Pero si la gente, hermano, se pasa por las aguas, hermano, y cuando le aprieta la palabra, salen corriendo y ya no vienen más a la iglesia. O siguen su vieja naturaleza. ¿Y cómo puede obrar el Señor así? Vamos a ir a Lucas capítulo 15, en el pasaje del hijo pródigo. Aquí vemos, hermanos, en este pasaje, vemos un ejemplo de cómo esta persona se arrepintió y se arrepintió de corazón. Pero tuvo su proceso. Como cada persona, como cada mujer, como en cada hombre, como en cada niño, joven, lo que sea, tiene su proceso, hermano. Y ese proceso, el proceso de Dios, hay que respetarlo. Ahora dice la palabra del Señor allí. También dijo un hombre, esto es palabra del Señor, dice en el verso 11 allí de Lucas capítulo 15, también dijo, un hombre tenía 2 hijos. El menor de ellos dijo a su padre, Padre, dame la parte de los bienes que me corresponde, y le repartió los bienes. No muchos días después, juntándolo todo, el hijo menor se fue lejos a una provincia apartada y allí desperdició sus bienes viviendo perdidamente. A su nombre sea la gloria. Y cuando todo lo hubo malgastado, vino una gran hambre en aquella provincia y comenzó a faltarle, y fue y se arrimó a uno de los ciudadanos de aquella tierra, el cual le envió a su hacienda para que apacentase cerdos. Y deseaba llenar su vientre de las algarrobas que comían los cerdos, pero nadie le daba. Y volviendo así en sí dijo, ¿cuántos jornaleros en casa de mi padre tienen abundancia de pan, y yo aquí perezco de hambre? Me levantaré e iré a mi padre y le diré, Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. Ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Hazme como a uno de tus jornaleros. Y levantándose, vino a su padre, y cuando aún estaba lejos, lo vio su padre y fue movido a misericordia, y corrió, y se echó sobre su cuello y le besó. Y el hijo le dijo, Padre, he pecado contra el cielo y contra ti, y ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Pero el padre dijo a su siervo, sacad el mejor vestido, y vestidle y poned un anillo en su mano, y calzado en sus pies, y traed el becerro gordo, y matadlo, y comamos y hagamos fiesta, porque este hijo muerto era y ha revivido, se había perdido y es hallado, y comenzaron a regocijarse. Esta es la historia, hermano, del hijo pródigo. Esta puede ser la historia suya, la mía, no sé. ¿De cuántas personas pueden ser? Pero si nosotros, hermanos, lo analizamos, si nosotros lo meditamos, tiene una muy profunda enseñanza. Porque no es solamente decir, sí, yo me arrepiento, lloro,
lloro en la presencia del Señor, 4 o 5 lágrimas locas, y ya, soy nuevamente, no. Hay que hacer fruto digno de arrepentimiento. Pero tenemos que ver también la actitud de cómo viene ese hijo pródigo. A su nombre sea la gloria. Porque acá no importa si usted se arrepiente de labios, se arrepiente de corazón. Lo que Dios mira la actitud con que usted viene a buscar de Dios. Viene y mira la actitud, alabado sea Dios, cómo se va al Padre, alabado sea Dios, en oración. Porque muchas personas, hermano, vienen con esa actitud arrogante. Vienen con esa actitud, hermano, alabado sea Dios, que siempre están pinchando y haciendo o querer tener problemas. O queriéndose justificar y hablan para aquí y hablan para allá. Pero la verdadera actitud es como la del hijo pródigo. Es como la que tuvo David, hermano, cuando reconoció que él pecó delante de Dios. Cuando el profeta Natán lo confrontó, dice, tú eres rey. Esa persona, tú cometiste ese pecado. Y ahí David reconoció que la amonestación era de parte de Dios y venía de parte de Dios. Y él se arrepintió de corazón. Aunque las consecuencias quedaron, pero él se arrepintió y Dios lo perdonó. Dios lo levantó y lo siguió restaurando. Pero él después tuvo que soportar la división de sus hijos, el levantamiento de sus hijos, la muerte de algunos de sus hijos. Por eso las consecuencias quedan, hermano. Aunque haya un verdadero arrepentimiento, pero Dios, en su inmensa misericordia, Dios levanta, Dios restaura. Pero todos si venimos con un corazón sincero y venimos, hermanos, humillados ante la presencia del Señor. Y principalmente reconociendo, como el hijo pródigo, que hemos pecado contra el cielo y contra Dios y contra la persona que nos levantamos. Por eso mucho pueblo no puede venir hoy. Porque no viene con esa actitud, hermano, contristada, no viene con esa actitud humilde para venir y decirle y tener bien los zapatos puestos, hermano, y decirle, Señor, yo he pecado contra el cielo y contra ti. Yo no soy digno, Padre, de estar ni aún sentado en una silla o sentado en un sillón o sentado ante tu casa. Prefiero estar en el último rincón allí tirado en el suelo, pero adorándote, buscándote. Porque el que se humilla será enaltecido, dice la palabra de Dios. Pero el que se enaltece será humillado. ¿Y cuántas personas Dios te está humillando últimamente? ¿Y a cuántas personas está levantando? Este hombre tenía 2 hijos. Y dice que el menor le dijo al padre, Padre, quiero la mitad de todo, quiero mi parte, dame mi parte, la parte de los bienes que me corresponde. Lo quiero todo, Padre. Ya no quiero estar más aquí, me quiero ir, pero quiero lo que me corresponde, quiero mi parte. A su nombre sea la gloria. Y dice que el padre y el menor de ellos dijo a su padre, Padre, dame la parte de los bienes que me corresponde, y le repartió los bienes. Hizo una repartición de los bienes. Repartió el ganado, repartió el campo, lo vendió, le entregó el dinero de lo que le correspondía al hijo menor. El hijo mayor también se quedó con todo. A su nombre sea la gloria. Con toda la otra parte, pero siguió trabajando. Siguió trabajando. Siguió prosperando. Siguió
aumentando sus bienes, porque estaba con el Padre. Pero el hijo menor quería todos sus bienes, porque quería vivir la vida loca como hoy el mundo vive. Que cuando agarra dinero, hermano, quiere comprarse esto, quiere comprar lo otro, y cuando quiere acordar, lo está debiendo todo. Y le falta todo. ¿Por qué? Porque despilfarra. Verso 13 dice, no muchos días después, juntándolo todo, el hijo menor se fue lejos a una provincia apartada y allí desperdició sus bienes viviendo perdidamente. Ahora dice el verso 13 allí la palabra del Señor, dice, no muchos días después que le repartió los bienes, después que ya tenía los bienes, el dinero repartido, el que tenía todo el dinero consigo, juntándolo todo el hijo menor, dice que agarró todo, lo juntó todo y se fue. Se fueron y se fue. Se fue lejos, dice, a una provincia que apartada. Y allí dice la palabra de Dios, el Señor mismo, el Señor Jesucristo dice, y allí desperdició sus bienes viviendo perdidamente. Ahora, qué bueno, ¿no? Es el Señor. Porque, alabado sea Dios, porque por algo está la palabra, ¿no? Y cuando uno escudriña la palabra y lo busca en el diccionario, nos abre un poquito más el entendimiento, alabado sea Dios. Y dice allí, y allí desperdició sus bienes viviendo perdidamente. Ahora, ¿qué significa perdidamente? Perdidamente, mire lo que significa perdidamente. Por completo, con exceso. De forma inútil, sin provecho. Con exceso, con vehemencia, inútilmente, sin provecho. Eso es lo que significa perdidamente. Ahora, lo que el hijo menor de este hombre hizo en la ciudad que estaba apartada de ellos, en la ciudad contigua, en la ciudad lejos, dice que él vivió perdidamente. Él vivió exageradamente una vida que no le correspondía. ¿Por qué? Porque tenía dinero. Porque tenía mucha plata. Y cuando uno tiene mucha plata en el bolsillo, ahí se le empiezan a aparecer muchas personas que supuestamente, entre comillas, se hacen pasar por amigos, pero están para vivir la vida loca y para vivir también de las demás personas, ingenuas, y para vivir a costilla de la gente. Que no trabajan, que no hacen nada, pero viven a costilla de la gente. Y como estas personas, hermano, viven perdidamente, viven con exageración y viven con austeridad, que viven de una forma inútil porque en vez de igual ponerla en el banco para que vaya generando interés y viviendo tranquilo, dice que él la malgastó al dinero. Él malgastó todo lo que tenía, viviendo ¿qué? Perdidamente. Mientras esta persona, este joven, vivía perdidamente la vida loca, el otro vivía una vida quieta, no reposada porque trabajaba, pero iba creciendo su caudal, iba creciendo lo que ellos tenían. ¿Por qué? Porque estaba trabajando, porque trabajaba. A su nombre sea la gloria.
Dice en el verso 14, dice, y cuando todo lo hubo, dice, malgastado. O sea que una persona puede tener dinero y lo malgasta, entonces está viviendo ¿qué? Perdidamente. Porque como no le alcanza el dinero, ¿y cuántas personas hay que tienen 2 o 3 trabajos y no les alcanza el dinero para vivir? ¿Por qué? Porque viven perdidamente. Viven, alabado sea Dios, con una austeridad que no les quiere, que no les no es capacitado o no es permitido vivir de esa vida que están viviendo. Y cuando todo lo hubo malgastado, dice, vino una gran hambre en aquella provincia y comenzó a faltarlo. ¿Vio? Y aquí empieza a venir, no solamente empieza a venir los juicios de Dios, sino que empieza a venir la escuela de Dios. Porque ahí empieza a mostrarle a esas personas que viven malgastando todo lo que tienen, y le empieza a mostrar las personas que tienen al costado. Porque cuando todo está bien y todos tenemos dinero, las personas están alrededor con risa y jarana. Pero cuando les empieza a faltar, se borran por completo. Ya no están más, ya no servimos más. A su nombre sea la gloria. Y fue, dice, y se arrimó a uno de los ciudadanos de aquella tierra, el cual le envió a su hacienda para que apacentase cerdo. Bueno, ¿sabes qué? Bueno, yo te contrato sí, pero ve y apacienta a los cerdos. ¿Sabe lo que es estar oliendo cegedor a los cerdos? Siempre estando en el chiquero todo sucio. ¿Cuántas personas, hermano, descienden hasta lo más sucio que les puede llegar? Y algunos que desde ahí el Señor los saca del lodo cenagoso, como dice así en uno de los salmos. Pero y los que reconocen, el Señor los saca de ahí. Pero y los que no reconocen se siguen revolcando en el cielo, se siguen revolcando en el lodo y se siguen ensuciando y ensuciando cada día más y cada vez más. A su nombre sea la gloria. Y dice que deseaba llenarse su vientre con las algarrobas que comían los cerdos, pero nadie le daba. Hasta tímido era para agarrar. Como nadie le daba, él no podía agarrar. Y en el verso 17 dice, y volviendo en sí. ¿Cuántas personas, hermano, aún están queriendo comer algo y no pueden y no vuelven en sí? Este muchacho, hermano, dice que, y volviendo en sí, dijo, ¿cuántos jornaleros en casa de mi padre tienen abundancia de pan y yo aquí perezco de hambre? Y esta es la reacción, hermano, que tiene que tener cada persona y cada apartado. Cada apartado. Que cada día que pasa y se revuelca en el cielo, tiene que empezar a reflexionar y a pensar. Verso 18 dice, me levantaré, dijo. Y empezó a reflexionar y a pensar, me levantaré e iré a la casa de mi padre. Y le diré, Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. Se arrepintió. ¿Y por qué dijo, Padre, he pecado contra el cielo y contra ti? Porque se había rebelado a la autoridad del Padre. Porque le pidió todos sus bienes y ya no le quedaba nada. Y él reaccionaba porque si él volvía a la casa de su padre, ya no iba a volver, hermano, porque no le pertenecía nada, no le correspondía nada, porque él había pedido todo lo que le pertenecía y lo había malgastado. Por eso él reconoció y dijo, he pecado contra el cielo. Porque había violado y había pecado y había hecho lo malo porque no había honrado a su padre. Y había malgastado todo lo que él había hecho y había recibido.
A su nombre sea la gloria. Dice, me levantaré e iré a mi padre. Y le diré, Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. Porque en vez de honrarlo, lo deshonró. Y le pidió todo lo que había ganado, la mitad de lo que había ganado en toda su vida para dejármelo a los hijos, y él lo malgastó en un poco tiempo. A su nombre sea la gloria. Pero qué bueno que muchos vengan y procedan así, como este joven que reconoció y le dijo, Señor, Padre, le diré a mi Padre, humildemente, he pecado contra el cielo y contra ti. ¿Y cuántas personas, hermano, de repente aún reconocen eso y vienen con soberbia igual a la iglesia y ni siquiera vienen y le piden perdón al hermano o a la hermana, alabado sea Dios, que han pecado contra ellos, que han hablado, que han blasfemado, que han dicho calumnia o que han dicho cualquier cosa, hermano? ¿Y cómo Dios los puede levantar y los puede perdonar? Si vienen con soberbia o vienen con altanería y todavía se rebelan a lo que dice la Biblia. No es tan mucho importante, hermano, el venir y pedir perdón o esto. Lo importante es reaccionar. Y lo importante es decir, Señor, he pecado primero contra ti porque he violado tus leyes, he violado tus mandamientos, no los he guardado. Decirle humildemente, Señor, ya no merezco estar ni aún sentado. Quiero estar en un rinconcito nomás escuchando tu palabra. Verso 19 dice, ya no soy digno de ser llamado tu hijo, hazme como uno de tus jornaleros. Que lo tratara no como un hijo, sino que lo tratara, hermano, como una persona que va a pedir trabajo. Como una persona cualquiera, que no fuera de la familia. Eso le estaba pidiendo, le iba a decir al padre, hazme como uno de tus jornaleros, haz de cuenta que no soy tu hijo, pero dame trabajo, aunque sea para saciarme del pan. ¿Vio lo que significa el verdadero arrepentimiento? Este joven malgastó todo su dinero, todo lo que le habían dado. Lo malgastó con rameras, dice, y viviendo perdidamente. ¿Pero qué hizo? Reconoció y se dio cuenta que había pecado contra el cielo y contra su padre, y reconoció y le dijo, bueno, iré, le voy a decir esto, pero que no me reconozcan como de la familia, sino como una persona común, vulgar, una persona común y corriente, como un jornalero. Y esta persona reaccionó y dijo, dice, y levantándose vino a su padre, y cuando aún estaba lejos, lo vio su padre, y fue movido a misericordia, y corrió, y se echó sobre su cuello, y le besó. Qué lindo. Se ve que el padre, todos los días de que él se fue, él salía a mirar si regresaba a su hijo o no. Dice que este muchacho se levantó y fue a su padre. Pero hubo una obra, hubo un movimiento, hubo un trabajo que tuvo que hacer este muchacho. No solamente reaccionó, sino que se levantó y se fue a su padre. ¿Y cuántos hoy hay que reaccionan, reflexionan y no salen de su confort? Y no salen de su habitación o no salen de su casa. Nada, que es muy lejos. No, que hace calor. No, que patatín y que patatán. Puras excusas, hermano. Entonces, ¿cómo Dios puede obrar a una persona que, alabado sea Dios, siempre está con excusa? Y no viene humildemente a buscar de Dios. Y dice, ¿y
y cuando aún estaba lejos, lo vio su padre. ¿Se habrá conocido su caminar? Si lo conocerá el Señor, hermano, aún hasta nuestro caminar. Y dice que fue movido a misericordia. Y corrió y se echó sobre su cuello y lo besó. Mentira que los padres van a querer siempre mal a sus hijos. Pero lo que no queremos los padres, hermano, que no vivan una vida licenciosa. Que no vivan una vida, hermano, despilfarrando el dinero o despilfarrando su vida o arriesgando su vida cada rato. Lo que quiere un padre o una madre, o lo que quiere Dios, que seamos obedientes a su palabra y que nos congreguemos y que estemos todos juntos, unidos y en armonía. Y dice que el Padre lo vio de lejos, y cuando Dios nos ve de lejos, o cuando Dios te está viendo de lejos, que estás teniendo esa reacción, que estás mirando, voy a la casa, voy a la iglesia a recibir de Dios porque yo aquí no recibo nada, entonces yo voy, y cuando Dios te ve de lejos, Él te abraza, Él va a tu encuentro, Él te besa, Él te abraza, y todavía Él te ayuda a llegar. Y el hijo le dijo, Padre, ¿vio? Siempre esa actitud. He pecado, dice, contra el cielo y contra ti, y ya no soy digno de ser llamado tu hijo. El hijo había reconocido y había aprendido la lección, y volvió arrepentido a su casa. Y le dijo lo que él pensó y lo que él meditó, lo que le iba a decir, se lo dijo a su padre. Padre, he pecado contra el cielo y contra ti, y ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Él estaba dispuesto a pagar ese precio. Si el padre le decía, ya no seré más mi hijo, y te voy a tratar como un jornalero. Pero había aprendido la lección. ¿Y cuántas personas están volviendo a la iglesia, hermano, y ni siquiera le dicen, Señor, he pecado contra ti, contra tu palabra, he hecho lo malo? Y siguen en su soberbia, y siguen en su altanería, y siguen en su vida licenciosa, o en su doble vida. Pero el padre dijo, y le dijo a su siervo, sacad el mejor vestido y vestidle y poned el anillo en su mano y el calzado en sus pies y traed el becerro gordo y matadlo y comamos y hagamos fiesta. Porque mi hijo muerto era y ha revivido. Se había perdido y es hallado, y comenzaron a regocijarse. Ahora, ¿por qué? Porque hay fiesta en los cielos, hermano, cuando un pecador se arrepiente y vuelve al camino, arrepentido, alabado sea Dios, de todo su corazón. ¿Por qué? Porque fíjese lo que dice en el verso 10 del mismo capítulo 15. Así os digo, dice, que hay gozo delante de los ángeles de Dios por un pecador que se arrepiente. Que si un pecador se arrepiente, si un hijo pródigo se arrepiente y hace fruto digno de arrepentimiento y regresa de donde salió y regresa a los caminos del Señor, no a la iglesia, porque todo el mundo puede llegar a la iglesia, pero regresa a Cristo, regresa a su Padre Celestial, regresa a la palabra, regresa al reino de los cielos. Gloria a Dios. Y dice que había gozo en esa casa. Había una fiesta. ¿Por qué? Porque había revivido el hijo. El hijo que se había ido, había ido a vivir perdidamente, había regresado.
sano y salvo, aunque bichoco, rengo, lo que sea, pero había llegado, había revivido. El que estaba muerto ha resucitado, porque, alabado sea Dios, porque reaccionó. ¿Y cuánta gente Dios está pidiendo que reaccione antes de que sea demasiado tarde? Y su hijo mayor estaba allí, en el campo, dice, a su nombre sea la gloria. Y cuando vino y llegó cerca de la casa, oyó la música y las danzas, y llamando a uno de los criados le preguntó, ¿qué era aquello? Y él le dijo, tu hermano ha venido, y tu padre ha hecho matar el becerro gordo por haberlo recibido bueno y sano. Entonces se enojó. Miren los cristianos de ahora cómo se enojan. Mirá quién vino a la iglesia. Mirá quién volvió. ¿Y quién somos nosotros para juzgarlo si él vino, si esa persona vino realmente arrepentida? ¿Quién somos nosotros para juzgarlo? Si a nosotros no nos puso Dios como juez. Si nos puso para que seamos cuerda de amor, hermano, es para traer a las almas pecadoras al conocimiento de Cristo. Porque el juez de toda la tierra está en los cielos. Y dice la Biblia que está estipulado para el hombre, que muera una sola vez y después el juicio. Unos irán para el castigo eterno, otros irán para el cielo. Solamente Dios lo sabe y cada uno de nosotros lo sabemos, si estamos haciendo bien las cosas delante de Dios, ¿no? A su nombre sea la gloria. Verso 28 dice, entonces se enojó y no quería entrar, salió por tanto su padre y le rogaba que entrase. Mas él respondiendo dijo al padre, he aquí tantos años te sirvo, no habiéndote desobedecido jamás, y nunca me has dado ni un cabrito para gozarme con mis amigos. Pero cuando vino tu hijo que ha consumido tus bienes con rameras, dice, ¿has hecho matar para él el becerro gordo? Siempre tenemos una excusa y el juzgar, hermano. Porque los que estamos dentro de la iglesia a veces también necesitamos arrepentimiento. Porque muchas veces los que están dentro de la iglesia son tropiezos para los que se están yendo o los que se van. Ahora dice, pero cuando vino tu hijo que ha consumido tus bienes con rameras, ¿has hecho matar para él el becerro gordo? Y si una persona se arrepiente de corazón, y si una persona, alabado sea Dios, viene arrepentido como el hijo pródigo, ¿por qué refregar lo que hizo esa persona? Y no ver, hermano, que se arrepintió y está entre los hermanos, gozoso, alabado sea Dios, y hay que orar, y hay que tratar de lavarle los vestidos, y hay que tratar de que, alabado sea Dios, se cambie de ropa y empiece a buscar de Dios. Antes de poner tropiezos, hermano, o antes de hablar cosas que no tenemos que hablar. Él entonces le dijo, hijo, tú siempre estás conmigo y todas mis cosas son tus cosas. No se acordaba que le había hecho la repartición de bienes. Que todo lo que tenía el padre y todos los negocios que hacía para prosperar no solamente era de él, sino que era de él. Y si él quería tomar algo, él lo podía tomar porque era de él. A veces no entendemos, hermano, lo que nosotros tenemos. Mas era necesario hacer fiesta y regocijarnos, porque tu hermano era muerto y ha revivido, se había perdido y es hallado.
¿Por qué no hacer fiesta? ¿Por qué enojarnos? Por eso, hermano, este pasaje siempre me es de bendición. Y siempre medito siempre no, pero a veces medito en este pasaje. Y a veces medito en el comportar de la gente y a veces medito en mi comportar también. ¿Sabe por qué? Porque no solamente el hijo pródigo, hermano, es el que se va. Hay dentro de la iglesia, hermano, hay muchas personas que son hijos pródigos y no quieren reconocer. Porque la gente que está dentro de la iglesia a veces son más, se tienen que arrepentir y no se arrepienten. Y tienen ese título, o si ellos se imaginan que tienen un título que son hijos de Dios y son intocables. Pero todos los días, hermano, tenemos que arrepentirnos de algo. Y si una persona viene arrepentida y hace fruto digno de arrepentimiento, ¿quién somos nosotros o quién soy yo para juzgar o poner un tropiezo a esa persona que está entrando y que ha reconocido que estaba mal y de lo que hizo está mal? Y estamos obrando, hermano. La iglesia a veces obra como los mundanos, como las personas que no conocen a Cristo. Pasan juzgando y la lengua se pasea por todo el mundo y no son capaces de reconocer sus propios errores, ni tampoco mirar la mota ni la viga que tienen en su propio ojo. A veces son más de tropiezo los que están dentro de la iglesia que no los que regresan. Porque los que regresan en serio. Y los que están a veces dentro de la iglesia, no todos, sino algunos, están para la joda. Porque no viven ni dejan vivir, no se convierten ni no quieren que los otros se conviertan. Y si empiezan a trabajar para la gloria del Señor y empiezan a ganar almas, ya están de tropiezo y empiezan los celos y empiezan a hacer esto y a hacer lo otro para que no funcione nada. Lo digo porque yo lo he vivido eso. Lo hemos vivido a veces hasta en carne propia. No en esta iglesia que estamos, sino en la otra que salimos. Porque si había que evangelizar, nosotros levantamos la mano para evangelizar, porque lo hacíamos para la gloria de Dios. 15, 20 hermanos levantamos la mano y todo para la gloria de Dios. Pero cuando nosotros no levantábamos la mano, nadie levantaba la mano. A veces hay mucho más gente celosa y trabaja para el reino de los cielos por celo y por contienda antes que por amor a Dios. Y a esas personas les digo, arrepiéntanse y de todo corazón. Porque tanto al uno como al otro lo va a juzgar Dios. Pero Dios va a recompensar a aquellos que trabajan de corazón para Él. A su nombre sea la gloria. Eso se llama arrepentimiento. Reconocer. No llorar 2 o 3 lágrimas o como un cocodrilo, hermano, y reconocer y decir ahora sí, y después volver siempre a lo mismo. No. El arrepentimiento, significa dejar la vida que estás llevando para llevar una vida correcta delante de Dios y delante de los hombres. Porque ¿qué le pasó al apóstol Pablo? Él era un perseguidor de la iglesia. Él obligaba a blasfemar el camino. Él cubría la ropa de los que mataban. Pero cuando tuvo ese encuentro con Jesús, que no lo conocía, pero cuando tuvo ese encuentro con Jesús camino a Damasco, lo marcó para toda una vida. Y le dijo, Señor, ¿qué quieres que haga? Y le dio instrucciones Cristo. Y él lo siguió al pie de la letra. Pero él se arrepintió. Él se bautizó por las aguas y empezó en vez de seguir siendo Saulo de Tarso, después pasó a ser Pablo, el apóstol. El entregado, el que predicaba de Cristo. Y él se esforzaba para predicar de Cristo. Y trabajaba para la gloria de Dios. Pero siempre con aquello en el corazón. Y yo guardaba la ropa de que mataban a aquel santo. Tenemos que entender
entender, hermano, de una vez por todas, que arrepentimiento significa cambiar de vida. No estamos lejos de que Cristo venga. No estamos lejos, hermano, de que podamos partir antes de que Cristo venga. Pero es necesario que la iglesia se arrepienta y empiece a trabajar para Él sin importarle, hermano, sea quien sea, sin importarle lo que venga, sin importarle lo que no venga, pero siempre importarle, hermano, lo que Dios diga y no lo que la gente diga. Porque se vienen tiempos peligrosos y se vienen tiempos que realmente la verdadera iglesia se va a ver. ¿Quiénes son verdaderamente iglesia y quiénes no? Por eso que Dios nos ayude, hermano, a que todos los días, que cuando abramos nuestros ojos, nos arrepintamos, hermano, y tomemos el camino correcto para seguir en ese día. Y así todos los días de nuestra vida hasta que Cristo venga o nos toque partir. A su nombre sea la gloria. Porque es lo que Dios quiere. Un pueblo santo, una nación santa, que empiece a anunciar el poder de Dios, la virtud de Cristo. A su nombre sea la gloria. Eso es lo que significa arrepentimiento. Y eso es lo que le pedía Dios al pueblo, que se arrepintiera de los malos caminos, que se arrepintieran de adorar a Cera, de adorar al sol, que se arrepintiera de adorar a otros dioses, pero que lo siguieran a Él, al único Dios verdadero y sabio. Santo Dios. Que nos dejemos de tanta cháchara y de tanta, yo qué sé, de poner tanto tropiezo a nuestra vida y empezar a buscar a Cristo en serio. Porque es lo que realmente necesitamos. Por eso tenemos que reaccionar. La gente tiene que reaccionar. Porque si Cristo viene hoy, si Cristo viniera hoy, ¿qué será de tu vida si te quedas aquí abajo para sufrir? Que Dios nos ayude a poder entender y a poder arrepentirnos de corazón y de en serio. Dios le continúe bendiciendo. En el nombre de Jesús.